Pues les cuento que finalmente hoy les traigo una super cápsula que al justo estar investigando me he quedado muy sorprendida acerca de las cosas que ha hecho ni más ni menos que Juan José Arreola. Y es que seguramente en los años no hemos descubierto tal vez uno de sus libros más famosos, que es La Feria. Y justo ahora que el fondo le ha estado dando mucha difusión por pues el aniversario, hemos visto muchísimos de los títulos que pues antes no sabíamos, y ahora les voy a contar porque él, bueno, es un mexicano que nació en Zapotlán y pues les cuento así que realmente hacía absolutamente de todo, como que era fanático del ajedrez, era fanático del ping pong, le gustaba actuar. De hecho, ahí es donde comienza realmente toda la historia. Él pues pasa digamos que la caravana de teatro de París por Zapotlán, y pues ni más ni menos que conoce a Luis Jouvet. Él agenda una cita y se va a París. Pues lo conoció, este hombre se enamoró de Juan José y le dice: voy a hacer todo lo posible porque la secretaría te saque. Y el punto es que efectivamente lo lleva, y es por eso que Juan José tiene una cosa que tú lo ves y desenvuelve. El tema es que cuando él se va, pues sí, empieza a deslumbrar, los actores de allá decían: ¿qué hace este sujeto loco aquí? Pero dicen sus hijos ahora que realmente es un hombre que nunca supo estar solo. Así que tenía un año que se había casado, tenía una hija también, se regresa. Y estando acá, comienza todo. Él ya en la juventud había sido encuadernador, pero cuando vuelve, se vuelve editor del Fondo de Cultura Económica. Es por eso que precisamente esta casa editorial pues empieza a sacar todos los títulos de quien sería uno de los impulsores más grandes en México de la literatura. Y es que aquí en México, en la ciudad, existe algo que se llama la Casa del Lago, que seguramente hemos visto. Pues bueno, fue Juan José Arrola quien impulsó esta casa cultural. Cuando en aquel entonces regresó, la Academia de Escritores Mexicanos pues se reunía. Y el tema es que Juan José, con todo este ímpetu, lo que provocaba es que hacía que fueran a su casa los jóvenes escritores, como José Emilio Pacheco, Octavio Paz, en fin, toda esta generación que se reconoce como la generación de Casa del Lago, fueron alumnos de Juan José Arreola. Entonces se reunían semanalmente, y él les decía, si él consideraba que su texto era muy bueno, lo tallereaban. Y es así como nacen los talleres literarios, incluso hasta ahora preservados en la Casa del Lago. Es por eso que icónicamente uno de los talleres que existen ahí es el ajedrez, porque él era un fanático del ajedrez. E incluso respecto al ping-pong, él decía que esto era hablar, ¿no? Una especie de ir y llevar las palabras. Y es que es así como él se reconoce, esa sonoridad que existe en toda su prosa que conocemos, que, ojo, aquí viene lo interesante, él decidió guiarse por la prosa antes que por cualquier otra cosa que escribía, pero en realidad él escribía todos los géneros, y es que se supone, o más bien esa es la lectura que tienen sus alumnos de él, que un buen escritor puede escribir de cualquier cosa. Y entre los grandes de los grandes en ese momento en México, pues también estaba Juan Rulfo. El tema de Juan Rulfo es que se conectó mejor con el pueblo mexicano por esta literatura de la identidad que teníamos, este regocijo. Y aunque él tiene la feria, mientras Juan Rulfo tiene a Pedro Páramo, él decidió irse por una literatura más universal. En realidad, pues justo al viajar se dio cuenta de todas esas virtudes que había aquí y decidió explotarlas. Es por eso que se convierte en un gran impulsor de la cultura aquí en México. Y bueno, en muchas de las cosas que vemos ahora publicadas, le publicó su primer libro a Poniatowska, por ejemplo, toda esta, insisto, generación y cuentan que él tenía una generosidad grandísima y por supuesto un ingenio y una cosa que se desenvolvía. Incluso hay una anécdota que, bueno, él era admirador de Borges, y pues Borges viene, lo conoce, y le dice: oh, maestro Borges, caigo a sus rodillas, es increíble tenerlo aquí. Y le dice: che, vive, qué pérdida de tiempo admirar tanto tiempo a un viejo como yo. Que es probable que Borges para ese entonces ya estuviera ciego, entonces que escuchara a la Riola, que por cierto, Borges
le encantaba a Juan José Arreola. Eso quiere decir que la sonoridad de sus palabras son de una cosa realmente de remarcarse. Ahora bien, justo este ingenio de Arreola y esa chispa que tenía lo hizo llevar la cultura y la literatura a todos lados. Por supuesto que en aquel entonces el hombre literario, bueno, las personas literarias, era incorrecto que aparecieran en televisión porque pues no era el rubro, pero él dice, ¿por qué no? Y abrió un canal de televisión y ahí se ponía a recitar y es por eso que él logra conectar también con el pueblo mexicano. Y ven cómo justo Arreola fue abriendo todos estos espacios que antes no existían, todas estas implementaciones y de verdad un ingenio tal cual. Ahora, pues sigue publicando cosas maravillosas, pero hay cosas que no salieron a la luz hasta mucho tiempo después, poco antes que muriera, y una de ellas es poesía. Sí, Juan José Arreola escribió poesía, y pues justo es una de las ediciones que hizo recientemente el Fondo, y es que en realidad son de tiempo muy temprano, pero esta edición es muy bella, porque cuando pasa lo del 68, él estaba en la lista de agitadores del movimiento de intelectuales que hacían que los estudiantes se centraran en otras cosas. Entonces regresa a Zapotlán, donde redescubre que le gusta pintar y empieza a hacer acuarelas. Entonces, fíjense, esta edición hermosísima justamente recopila las acuarelas con los poemas. Y es que él justamente aquí confiesa con toda esa genialidad que tiene sin empacho de decir las cosas, que le gusta, pero reconoce que no es tan bueno, que sus estudiosos dicen, si hubiera seguido escribiendo, tal cual, o sea, empeñándose en eso, sería tan grande como Pellicer. Y bueno, que son palabras grandísimas, ¿eh? Sí, y es que tiene todo, o sea, décimas, tiene prosa libre, verso libre, tal cual. Y descubriremos que dedica a muchos de los poetas sus poemas justo reconociendo que pues no es su fuerte. Pero escuchen esta maravilla que dice Arreola de algo que se llama Rumbo de Sueño. Dice, estoy invadido por el agua del sueño, un agua confusa que me envuelve y me anega girando en su corriente. Los ojos se me cierran inundados, y en mi cuerpo perece el movimiento. Soy ya ondas cayendo y rodando, soy ya un caer solamente, pero todavía escucho y oigo como cenizas cayendo, oigo como flores que me acumulan sus pétalos, y algo como un pensamiento me roza en el oído. Un dedo de sombra dibuja en la frente contornos de cosas olvidadas, dulces, dulces cosas que ya no me duelen, y que se nombra y se hacen cansancio, se alimentan. Pero el río del sueño es tan lento que sus aguas apenas me aniquilan. Voy dejándome ahogar, y por mi boca va entrando el agua interminable. Olvido, olvido. Las impresiones del día gastadas por la lengua blanda del sueño van rondando insípidas al fondo. El sueño consume mis sentidos. Sus larvas innumerables devoran lentamente mi piel y mi sustancia olvidada. Ya no puedo mi cuerpo y prefiero dejarlo. Es muy pesado y sus brazos y sus piernas se han oscurecido. Yo tengo puestas unas alas ligeras que no pueden mi cuerpo. Quiero alzarlo y se me cae cada vez más hondo hasta que ya no puedo distinguirlo. Entonces, esas alas, hacia donde me levantan y me llevan. Y luego acompaña esta hermosísima acuarela. En verdad es una edición que vale la pena completamente conseguirla. Y bueno, echarle un ojo y una relectura si ya lo conocen a Juan José, sabiendo todas estas cosas, que fue un gran impulsor de la cultura en México. Que por supuesto yo me pasaría todo aquí el día leyéndoles cosas de... Y por tiempos tal vez no nos dé, pero les traigo una buena noticia. Resulta que muchas de las cosas muy increíbles de Arreola son sus textos más cortos, porque tenía una facilidad para contar esas cosas que te conectaban con la vida diaria y era un hombre tan sensible. Él decía, soy un desollado. Todo el tiempo estaba sintiendo el mundo a flor de piel, incluso cuando iba al cine a veces tenía que salir corriendo porque no soportaba esas emociones.
Y ese fue el gran acierto, me parece, de Arreola, que logró conjuntar todo ese grupo que de algún modo seguramente habrían sido grandes, pero él dijo, aquí todos somos iguales, vamos a hacer comunidad. Y esas cosas, esa sensibilidad es maravillosa, un maestro de la palabra, que no tan solo fue bueno haciendo cosas, sino impulsando a los demás. Así que vale la pena completamente recordarlos, para lo que me encantaría dejarles un audio en SoundCloud y acerca de uno de los cuentos que se llama El rinoceronte, que está maravilloso. Y ahí les voy a ir dejando cosas que no me da tiempo decirles aquí por el espacio, pero que me encantaría que ustedes las difundieran. A veces no nos da tiempo, digamos, tener ese momento íntimo con el libro, pero para eso estamos aquí. Así que no se olviden, todo esto se los contó la liebre. Estamos viendo la siguiente semana. Les mando un beso.